Bien, vamos a pasar a presentar la primera mesa redonda que va a tratar sobre la intermodalidad, las autopistas del mar como generadoras de competitividad. Forman esta primera mesa don José Llorca Ortega. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Barcelona, funcionario de carrera de la escala superior y ha ostentado, entre otros muchos, diversos altos cargos en el Ministerio de Defensa y de Fomento. Ha participado en diversos proyectos como el Grupo de Puertos de la Unión Europea, director del programa RON, es a su vez codirector del Máster de Transporte Intermodal de la Universidad de Cataluña y profesor de numerosos másters y cursos sobre transporte intermodal. Actualmente es presidente de Puertos del Estado. Don Ignacio López Chávez Castro, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido profesor de Derecho Civil en la Universidad de Vigo y secretario general del Consejo Social de la misma universidad. Diputado del Parlamento de Galicia en la 7ª y 8ª legislatura y actualmente es presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Don Julio Hernández San Mamés es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de La Coruña, máster en Administración Marítima y Gestión Portuaria y diplomado en Estudios Avanzados en Ingeniería Civil. Actualmente es el jefe del Departamento Comercial y Desarrollo de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao y anteriormente ha trabajado para importantes empresas constructoras y consultoras. Don Juan Martínez Domínguez, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Santiago, ha realizado diversos cursos sobre logística y comercio internacional, es un gran experto en logística portuaria y transporte marítimo y, por supuesto, un excelente conferenciante. Actualmente es el director general y presidente del Consejo de Administración de Vasco Gallega de Consignatarios. Como ven, es una mesa, una ponencia con una serie de gente de altísimo nivel y que creo que nos van a aportar un conocimiento más exhaustivo sobre lo que son las autopistas del mar, su futuro y lo que va a representar para nuestro país. Sin más, les damos paso adelante. Muchísimas gracias. ¿No se ven las transparencias? Perfecto. Nada, agradecerles nuevamente el que me hayan invitado y para mí era una oportunidad, ¿no?, estar aquí con ustedes para aclarar y quizá transparentar con ustedes cuál es la situación de las autopistas del mar, España-Francia y en particular cuál es la situación de la autopista del mar Algeciras, Vigo, Nantes, Le Havre. Porque la prensa escribe muchas cosas, ¿no? Y muchas veces la prensa escribe lo que alguien le dicta y no lo que hay la verdad de las cosas. Muchas veces la prensa debería contrastar las cosas como se hacen o como están, ¿no?, para dar una visión a los ciudadanos real sobre las cosas. Muchas veces vivimos en una burbuja, ¿no?, y quizá las leyendas urbanas se van engordando hasta no saber exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Por tanto, este foro aquí en Galicia era para nosotros un foro importante para quizá tener un coloquio con ustedes y clarificar algunas cosas del estado de situación y de las causas por las cuales estamos donde estamos en relación con la autopista del mar, fundamentalmente Vigo-Nantes, ¿no? En primer lugar, creo que no es necesario hablar del concepto de autopista del mar, ¿no? Es decir, tanto la política europea de transportes como la propia política nacional, con el intento de fomentar la intermodalidad marítimo-terrestre, pues ha considerado que articular un sistema de transporte sostenible era imposible sin tener en cuenta el modo marítimo, particularmente en Europa. Hay zonas del territorio europeo que están absolutamente congestionadas a nivel de transporte viario y, evidentemente, tener en cuenta los otros modos de transporte para articular un sistema eficiente desde el punto de vista intermodal siempre ha sido esencial. Lo que ocurre es que muchas veces no hay masa crítica suficiente para que el sector privado por sí mismo sea capaz de generar esas conexiones que en el ámbito de la política de transportes son necesarias. Y así nacen, desde el punto de vista tanto europeo como español, la necesidad de potenciar o de ayudar
a que se creen líneas marítimas de cabotaje europeo que fueran regulares, de alta calidad y fiables, que permitieran poner en marcha esta filosofía de la política de transportes. Y eso ha pasado razonablemente bien en España, en el Mediterráneo. Es decir, el sector privado, por su cuenta, ha considerado que era capaz de asumir la generación de líneas marítimas regulares, de alta regularidad, de alta frecuencia y eficiencia, sobre todo entre el Mediterráneo español e Italia. En algunos casos con alguna ayuda pública, muy poca, quizá con la asignación en algunas líneas marítimas de obtención de fondos en el ámbito de los proyectos Marco Polo europeos, o también con algo que yo considero muy importante, muy interesante y que lo vamos a estudiar en el futuro, que se está estudiando en este momento, que es la filosofía del ecobono, puesta en marcha por Italia, que de lo que se trata no es de subvencionar líneas marítimas, sino subvencionar a los transportistas terrestres que utilizan esas líneas marítimas en función de los kilómetros ahorrados por carreteras. Es una filosofía puesta en marcha por Italia, que como digo se denomina ecobono, y que en este momento la Unión Europea está considerándola poner en marcha dentro del ámbito de los fondos TEN-T que han sustituido los Marco Polo, justamente para potenciar la intermodalidad en el transporte. Y entendemos que la filosofía del ecobono es una buena filosofía porque, vamos a decir, implica al sector del transporte terrestre no en un ámbito de competencia, sino de colaboración con el modo marítimo, de tal forma que en aquellos casos en que pueda haber mayores costes, el ecobono lo que ayuda es a subvencionar parte del flete marítimo. Desgraciadamente, en el Atlántico español ha habido pocas iniciativas privadas para poner en marcha líneas de alta frecuencia, de alta rotación y de alta calidad. Ha habido tradicionalmente iniciativas privadas en el ámbito de la unión de algunos puertos españoles con el sur del Reino Unido, y hace algunos años también, y en eso pues están los ferries de Santander o los ferries de Bilbao con Plymouth o con Southampton, ¿no? Recientemente, también apoyado en un pequeño subvención Marco Polo, Transférica, como saben ustedes, que es una compañía naviera, ha puesto en marcha una línea que podía catalogarse también como autopista del mar entre el puerto de Bilbao y Zeebrugge. Pero no ha habido iniciativas, o no había iniciativas de ese sector privado puramente entre el occidente, la península ibérica y las costas occidentales de Europa, y fundamentalmente con Francia. Y así surge la iniciativa de poner en marcha entre España y Francia un programa que permitiera generar una masa crítica suficiente que en el futuro permitiera consolidar desde el sector puramente privado líneas de conexión de alta frecuencia y calidad entre España y Francia. Así surge la idea de las autopistas del mar del Cantábrico, ¿no? Y surgen desde hace muchísimos años, desde antes de mediados de la década pasada. Por tanto, lo que me quiero centrar en esta presentación, que luego puede dar pie a las preguntas que ustedes quieran para aclarar más cosas, una presentación en la que me gustaría hablar de los antecedentes de esta iniciativa, cómo está, para que tengan ustedes una idea, y por qué la autopista del mar Gijón-Nantes-San Nacer y en qué consiste, y luego hablar específicamente de la autopista del mar Algeciras-Vigo-Nantes-San Nacer-Le Havre, hablándoles de unas consideraciones previas de cuál ha sido la problemática de esa línea, de cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo por este Gobierno desde el año 2012, desde que entramos a la gestión del Ministerio de Fomento, cuál es la situación actual y cuáles es, desde nuestro punto de vista, las actuaciones futuras para alcanzar el éxito en esta autopista del mar. Vayamos a los antecedentes, muy brevemente, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que nace en julio de 2006, en el que se firma el primer acuerdo internacional entre Francia y España, creándose la Comisión Intergubernamental denominada CIC, que es encargada de lanzar el concurso de autopistas del mar entre Francia y España. Y nos vamos ya a casi un año después, a abril del 2007, cuando se produce la publicación de las bases reguladoras del concurso y del modelo de convenio entre los Estados español y francés y las futuras sociedades explotadoras de dichas autopistas del mar.
Y en noviembre de 2009, es decir, casi 3 años después, es cuando nos encontramos con la finalización del plazo de presentación de las ofertas. En abril del 2009 se produce la firma de los convenios entre los Estados español y francés y las sociedades explotadoras constituidas para explotar las 2 autopistas del mar que habían sido seleccionadas en este concurso, que era la autopista del mar Gijón-Nantes-Saint-Nazaire, explotada por GLD Atlantic, cuyo principal socio, como conocen todos ustedes, es la naviera francesa Dreyfus, y la autopista del mar Algeciras-Vigo-Nantes-Saint-Nazaire-Le Havre, explotada por Atlántica, sociedad limitada, cuyo principal socio es y sigue siendo Acciona Transmediterránea. Y nos vamos ya hasta julio del 2010, fíjense, desde 2006 al 2010, en el que se produce el segundo acuerdo internacional entre España y Francia, que da soporte legal a las subvenciones estatales, que son de 30 millones para cada autopista del mar, 15 millones de euros para cada suministrados por cada Estado. Antes de la puesta, esos serían los antecedentes globales. Vamos a hablarles ahora de cuál es, un poco para centrar luego la autopista Vigo-Nantes, cuál es la situación actual de la autopista del mar Gijón-Nantes-Saint-Nazaire. Antes de su puesta en servicio, una vez adjudicada a la sociedad explotadora liderada por el grupo francés Dreyfus, y para que fuera posible la subvención, hubo que presentarla a los programas Marco Polo y que la Unión Europea le diera el plazo con la concesión a dicha autopista del mar de la ayuda del programa Marco Polo II. Una vez conseguida ese plazo por parte de la Unión Europea a través de la asignación de fondos del programa Marco Polo, en septiembre de 2010, es decir, hace aproximadamente 2 años y 2 meses, es cuando se inicia el servicio de la autopista del mar Gijón-Nantes-Saint-Nazaire. Una cosa quiero decirles, porque luego veremos la diferencia que hay en las condiciones de adjudicación, ¿no?, de las 2 autopistas del mar, en el que la línea Gijón-Nantes-Saint-Nazaire es una línea pensada para ser servida, y así se adjudicó, con buques ROPAX, es decir, que permite tráficos acompañados, y esa es una gran diferencia respecto a las condiciones en que se adjudicó la línea de Vigo, en el que se trata, por tanto, de vehículos con tractora y, por tanto, con conductor, y que permite también tener pasajeros. Desde la fecha, en los 2 años que lleva en vigor, la autopista del mar está funcionando bien, por encima de los tráficos exigidos en el convenio, y durante los 2 primeros años de funcionamiento se mantuvieron 3 travesías semanales en cada sentido, 3 rotaciones, alcanzando un total de más de 36.000 vehículos equivalentes, de ellos 26.000 camiones y casi 70.000 pasajeros en esa línea. Justamente en Gijón había un problema o una polémica en estos momentos, si pasajeros sin acompañar estaban en condiciones de seguridad, de alcanzar el barco, etcétera, etcétera, cosa que también se ha ido solucionando. Es decir, que incluso ha captado un tráfico de pasajeros suficiente o en cifras relativamente relevantes, no solo a nivel de los conductores de los camiones, sino también de pasajeros en el ámbito turístico, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es la problemática? Que ha sido muy poca de esa autopista del mar hasta la fecha, en estos 2 años. Ha habido un problema respecto al accionariado de la sociedad explotadora. El socio minoritario de la naviera francesa Dreyfus era el italiano de Grimaldi, que era un socio muy minoritario, del 10%, en el que antes de la puesta en marcha decide abandonar la sociedad, inestabilizándola, pero asumiéndola con rapidez, aunque no formalizándola hasta noviembre del 2012, la naviera Suar Díaz, que alcanzó, con la autorización de los 2 estados, digamos, la sucesión de Grimaldi en el 10% del capital de la sociedad que explota dicha autopista del mar. Ya digo que el cambio no se ha materializado hasta noviembre del año 12. La no materialización de dicho cambio accionarial ha estado bloqueando, tal como preveía el convenio, el abono de las cantidades correspondientes a la subvención, porque la sociedad no estaba, vamos a decir, ajustada conforme a derecho y conforme a las condiciones del convenio, y no se han desbloqueado las subvenciones de esa autopista del mar hasta noviembre de este año, en el que, como digo, se ha producido el cambio accionarial desde Grimaldi, de ese 10% del capital hasta Suar Díaz, ¿no? Y como digo, en este momento se han consumido todas las cantidades que estaban previstas en los presupuestos generales del 2012 para las autopistas del mar, justamente asignándoselas, como estaba previsto, a la autopista del mar Gijón-Nantes-Saint-Nazaire.
Pues vamos a lo que más les interesa, supongo, a ustedes, ¿no? Que es cuál es la situación de la autopista del mar Algeciras-Vigo-Nantes-San-Nasser-Le Havre, que es la otra autopista del mar. Y me gustaría que entendiéramos las condiciones en que el equipo ministerial anterior, es decir, desde el año 2006 hasta ahora, había fijado para las condiciones de esa autopista del mar. No se trata de una línea nueva, sino que está pensada y así está asignada en el convenio firmado entre los Estados y la sociedad explotadora como una mejora de la línea previamente existente entre Vigo y Nantes, contratada por el operador logístico de Citroën PSA, que, como saben ustedes, es Jeffco, para cubrir las necesidades logísticas de aprovisionamiento de módulos y distribución de vehículos de su factoría de Vigo. Por tanto, no es una línea de nueva creación, sino que es una línea pensada para que a partir de la masa existente o de la masa existente de carga asociada a la factoría de coches de Vigo, se pudiera generar una oferta adicional que permitiera llenar esos barcos y, por tanto, captar, digamos, vehículos, camiones de la carretera, aprovechando esa sinergia de una línea previamente existente. Carga que no era subvencionable por la Unión Europea ni por los Estados, sino simplemente eran subvencionables los tráficos adicionales captados por la línea previamente existente. La subvención, como digo entonces, de los Estados iba dirigida a aumentar la capacidad de los buques o el número de rotaciones, la frecuencia de la línea previamente existente, para permitir, como he señalado, la captación de tráficos adicionales a los generados por el propio Citroën. Al contrario que la línea de Vigo, que la línea de Gijón, era una línea prevista para ser servida por buques ro-ro puros, no RoPax. Por tanto, estamos hablando, y esa es una diferencia de las condiciones del convenio, tal como lo firmó el gobierno anterior y la compañía explotadora, para tráficos puramente no acompañados, es decir, para vehículos, remolques y semirremolques, pero sin conductor. ¿Cuál es la problemática? ¿Y por qué? Digamos, después de una larga gestación y después no ha sido posible ponerla en marcha, al contrario que la de Vigo. Bueno, pues la autopista del mar no se ha puesto todavía en servicio por la continua inestabilidad de los contratos de Jeffco para la prestación del servicio marítimo Vigo-Nantes, dado que se trata, como he señalado, de tráficos adicionales a dicha línea. Es decir, es imposible poner en marcha esa línea sin tener en cuenta cuál es la estrategia de Jeffco. En el momento de la adjudicación de la autopista del mar, en el año 2009, el adjudicatario, como ustedes conocen, era Acciona Transmediterránea, que tenía el contrato de Jeffco que finalizaba en 2010. Y, por tanto, por esa razón, entendemos que los Estados, el gobierno anterior, le adjudica, porque era imposible de otra forma, a Acciona Transmediterránea el contrato de la autopista del mar. Acciona no pone el servicio a esa línea hasta conocer, lógicamente, en el año 2010, si va a continuar o no con dicho contrato, porque Jeffco le da simplemente contratos anuales renovables. Y así lo confirma, porque en el año 2010 Jeffco saca nuevamente a concurso el contrato de la línea Vigo-Nantes, adjudicándoselo no ya a quien tenía o quien había firmado el convenio de autopista del mar, sino adjudicándole a la compañía marítima hispano-francesa CMHF del naviero, como conocen ustedes, Luis de la Peña. Acciona Transmediterránea, vista esta situación, solicita en el año 2010 a los Estados español y francés transferir las acciones de la sociedad explotadora a CMHF. Naviera, que está de acuerdo con el cambio. Pero la autorización no se produce. ¿Por qué? Según nos comentan, no estábamos en el gobierno y, por tanto, tenemos que hablar de lo que nos comentan. Porque Francia tiene muchas dudas acerca de la capacidad de dicha compañía para cumplir las condiciones establecidas en el convenio. Como saben, tiene una duración de 7 años. Así, y esa es la parte principal, según nos cuentan en la interlocución francesa, por no conocer la duración y la estabilidad de su contrato con Jeffco. Porque si esos contratos eran de un año renovables, lógicamente, a la finalización del contrato, si Jeffco decidía no dar ese contrato a la misma compañía, podíamos encontrarnos con la misma situación que nos habíamos encontrado con el caso de Acciona Transmediterránea. Bien, y lo que pasó con Transmediterránea se vuelve a repetir. Jeffco comunica su decisión de sacar nuevamente un concurso para la línea marítima Vigo-Nantes cuando llegamos al gobierno.
y nos dice que la convocatoria la va a sacar, como así ha sido, en junio del año 2012, acabando el contrato de la compañía marítima hispano-francesa el 31 de diciembre del año vigente. Bueno, ¿qué hemos hecho de año? ¿Ustedes qué han hecho desde que han llegado al gobierno para poner orden un poco en todo este lío y conseguir finalmente que una iniciativa tan importante para la zona como la puesta en marcha de la autopista del mar pueda llevarse a cabo? Pues cuando llegamos, lo primero que hemos hecho es un análisis jurídico de las condiciones del convenio que firmó el anterior gobierno entre los dos Estados, con el objeto de evaluar si era posible, sin replantear el convenio ex novo, ratificaciones parlamentarias, nuevo concurso, etcétera, etcétera, si con el convenio firmado, para no atrasar más las cosas, era posible plantear un nuevo concurso para la autopista del mar. Un concurso que evitara la fuerte dependencia de la línea marítima contratada con Jeffco, quizá cambiando las condiciones, digamos, en lugar de ser tráficos añadidos, pues modificando aquellas condiciones que hicieran posible que una línea marítima al margen de los tráficos de Jeffco podía tener vida propia, digamos, en el ámbito de la subvención y para que luego pudiera consolidarse desde el ámbito puramente privado. Los dos Estados trabajamos en el seno de la Comisión Intergubernamental, concluyendo jurídicamente que no era posible, sin tener que renegociar y tramitar desde el inicio de los convenios entre los dos Estados, cambiar las condiciones establecidas en el convenio firmado por los Estados. Y por tanto, eso nos llevaba a que poner en marcha esa autopista del mar nos obligaba a tener una interlocución fuerte y fluida con la empresa y el grupo del que dependía fundamentalmente la puesta en marcha de la autopista del mar, que era la estabilidad de las condiciones de Jeffco respecto a una línea marítima. Y a la vista de lo anterior, lo que abrimos inmediatamente fueron conversaciones con Jeffco y con Citroën PSA dirigidas a lograr que su contrato no fuera de un año renovable con una línea marítima, sino que fuera con la mayor duración posible, para garantizar que las condiciones del convenio, con una duración de 7 años, aunque las subvenciones solo por 3, pudiera tener garantías de ser cumplido. Y muy importante, que el buque que seleccionaran para su línea Vigo-Nantes fuera compatible con las condiciones del convenio, es decir, que fuera un buque que permitiera semirremolques en su interior, y así se hizo. Y se comunicó que Jeffco tenía que sacar su concurso, como digo, para el mayor tiempo posible y con condiciones de barco compatibles con la autopista del mar. Bueno, y aquí les pongo en esa transparencia un poco todas las acciones que se han hecho hasta entonces. Ha habido 3 reuniones al respecto de la Comisión Intergubernamental, 2 en París informales y una en Madrid oficial en septiembre de este año. Ha habido una reunión de mí mismo en mayo del 2012 con la cúpula de Jeffco en París. Hubo una reunión de la ministra en junio del 2012 con la cúpula de Citroën PSA en Madrid. Ha habido reuniones bilaterales respecto a este tema, España-Francia, a nivel de ministro, y finalmente la cumbre gubernamental hispano-francesa en otoño de este año, que ratificó el compromiso hispano-francés para la puesta en marcha de la autopista del mar, creando un nuevo grupo de trabajo para estudiar posibilidades de ampliación de la demanda para dicha autopista del mar, considerando su ampliación a puertos del norte de Francia, con resultados a presentar en enero del año 13. Por tanto, ¿cuál es la situación actual? Bueno, tenemos informaciones ya muy directas acerca de la inminente adjudicación, no sé si se firmará la semana que viene, por parte de Jeffco, de la línea marítima Vigo-Nantes a la naviera española Suar Díaz, por un periodo de 3 años, mediante buques Ro-Ro que permiten el embarque de remolques y semirremolques y no únicamente vehículos nuevos. Por tanto, entendemos que esta adjudicación de Jeffco, en las condiciones en que se da, garantiza las condiciones mínimas para que, si la empresa adjudicataria, que es Suar Díaz, es capaz de aceptar las condiciones del convenio vigente, pues pueda ponerse en marcha la autopista del mar. Jeffco nos ha comunicado sobre su imposibilidad de adjudicar por 7 años la línea marítima Vigo-Nantes, sino solo por 3, que consideramos, como digo, suficiente, debido a la inestabilidad de los mercados y a decisiones estratégicas asociadas con la reciente venta del 75% de Jeffco a los ferrocarriles rusos, a ZD. Como saben ustedes, ahora Jeffco ya no es propiedad de la familia Peugeot, sino que ahora el 75% de Jeffco es propiedad de los ferrocarriles rusos, que está intentando crear en Europa un potente grupo logístico, aunque el compromiso entre Jeffco y los nuevos propietarios de la compañía
es que van a seguir sirviendo Jeffco a los intereses logísticos del grupo PSA por un tiempo de 5 años, ampliable como operador logístico del grupo PSA por otros 5 más. Entendemos que eso garantiza, además, la continuidad de Jeffco y, por tanto, de sus contratos al servicio de la factoría de Vigo de Citroën. Acciones futuras, y con esto acabo. En este momento hemos abierto negociaciones ya con la naviera Suar Díaz para que asuma las condiciones establecidas en el convenio entre los Estados español y francés y la sociedad explotadora de la autopista del mar Algeciras-Vigo-Nantes-Le Havre, que es la Sociedad Atlántica, y apueste a partir del contrato que tiene con Jeffco PSA por una estrategia comercial de captar tráficos adicionales para dicha línea marítima de acuerdo con el objetivo perseguido de la autopista del mar. Lo siguiente que estamos haciendo es abrir conversaciones en el seno de la Comisión Intergubernamental Hispano-Francesa para adaptar las condiciones del convenio a la actual situación de los tráficos de PSA. Les recuerdo que la autopista del mar son tráficos adicionales a los de PSA, y si PSA ahora está moviendo menos tráficos que movía en el año 2007 por las condiciones de los mercados, significa que el propio convenio prevé que se pueden relajar las condiciones de rotaciones y frecuencia para poner en marcha dicha autopista del mar, porque son tráficos adicionales, como he dicho, a los asociados a la factoría de Vigo. Estos términos están previstos en el convenio, y también la Comisión Intergubernamental Hispano-Francesa debe aceptar, si se dan las condiciones, el cambio de accionariado entre la sociedad explotadora, que aún tiene los derechos de la explotación de la autopista del mar, que es Atlántica, cuyo principal accionista, recuerden, es Acciona, a el nuevo adjudicatario de la línea marítima Vigo-Nantes por parte de Jeffco, que es, como saben ustedes, Suar Díaz. Hemos de presentar obligatoriamente el proyecto, igual que se hizo con la de Vigo, con la de Gijón, de la autopista del mar, a los fondos que sustituyen a los Marco Polo, que son los TEN-T europeos, con el objeto de obtener la necesaria conformidad de la Unión Europea a las condiciones de la autopista del mar. Y, finalmente, se tienen que abrir nuevamente conversaciones con Acciona Transmediterránea para que dé su conformidad a la transferencia de sus acciones en Atlántica SL a la naviera Suar Díaz. Como ven, estamos arrastrados por unas condiciones de negociación que este Gobierno tiene que asumir sin haber sido parte de ellas, y que, en el fondo, están basadas en una hipoteca de la autopista del mar a las decisiones que tome Jeffco respecto a la línea marítima Vigo-Nantes. Y lo que estamos intentando es, sin romper el convenio, porque nos retrotraeríamos a una tramitación administrativa excesiva, poner en marcha con la buena voluntad de todos y en las condiciones del convenio esa línea marítima. Estoy seguro que este Gobierno nunca hubiera aceptado unas condiciones para la autopista del mar Vigo-Nantes como las que sirvieron para otorgar la autopista del mar, porque, de alguna forma, están las manos atadas en el proceso a las decisiones que ha ido tomando la compañía Jeffco en estos últimos años. Entendemos que la estrategia de involucrar a Jeffco en la decisión de poner en marcha la autopista del mar, en base a que su adjudicación de la línea Vigo-Nantes por el máximo tiempo de duración posible y con buques que permitieran las condiciones establecidas en el convenio firmado, es la mejor estrategia para poder poner en marcha esa línea. Por tanto, yo en este momento soy optimista, creo que se están despejando las incógnitas que existían sobre la puesta en marcha de esta autopista del mar, y creo que con la buena voluntad de todos, y particularmente esperamos que las condiciones del convenio sean asumibles por la naviera Suar Díaz, y que los Estados francés y español, tal como hemos fijado conjuntamente en el seno de la Comisión Intergubernamental, puedan dar por concluida todo este proceso y podamos en los próximos meses poder poner en marcha la autopista del mar Algeciras, Vigo, Nantes, San Nasser, Le Havre.
¿Qué hay? Buenos días. Primero quiero agradecer al Claza Logística su invitación, que ha invitado a la Autoridad Portuaria de Vigo a esta jornada. Quiero agradecer su presencia, agradecer la presencia de los compañeros de la mesa, sobre todo el presidente del Puerto del Estado, y agradecer, como dijo el presidente del Puerto del Estado, esta oportunidad para aclarar la situación de la autopista del Mar de Vigo. Todo lo que ha dicho el presidente del Puerto del Estado, de ello tiene conocimiento la Autoridad Portuaria de Vigo. Existe una relación fluida, muy fluida, entre el Puerto del Estado, el Ministerio de Fomento y la Autoridad Portuaria de Vigo, del cual conocemos perfectamente todas las gestiones que se han hecho a lo largo de estos últimos meses para desbloquear la situación de la autopista del Mar de Vigo. Y quiero agradecer aquí públicamente la gestión que se ha hecho por el presidente del Puerto del Estado, por la ministra de Fomento, para desbloquear una situación complicada que venía de origen por el propio planteamiento y diseño de la autopista del Mar. Lo ha explicado muy bien el presidente del Puerto del Estado, de la compleja formación a convenio y del contenido de ese convenio para poner en marcha la autopista del Mar de Vigo. Desde luego, en los últimos meses se han dado muchos pasos. He visto desde la Autoridad Portuaria de Vigo interés personal, interés político por parte del Ministerio de Fomento del Puerto del Estado para que la autopista del Mar de Vigo sea posible. Se han hecho todas las gestiones posibles, se han dado pasos que en los meses que coincidí con el anterior gobierno veía que no se habían producido. Desde luego existe esa voluntad política y que se ha demostrado sobre todo con las actuaciones en los últimos meses, incluso en las partidas presupuestarias que aparecen en el presupuesto del año que viene del Gobierno de España, en la cual hay una partida también para la autopista del Mar de Vigo. Pero ya refiriéndonos al tema de la autopista del Mar de Vigo, y para no tratar de volver a hablar de lo que ha hablado el presidente del Puerto del Estado, me centraré en mi intervención en por qué la autopista del Mar y por qué la autopista del Mar en Vigo. En primer lugar, quiero señalar antes, como una pequeña introducción, indicar lo que ha significado la globalización desde el punto de vista del tráfico de mercancías, que produce una deslocalización de las empresas y un incremento del comercio internacional. En ese incremento del comercio internacional sabemos bien que el comercio internacional crece en cifras superiores a lo que es el crecimiento de la economía. Incluso se comentan que es el triple de movimiento de mercancías internacionales, el triple del crecimiento económico ordinario de la economía mundial. Y sobre todo en el transporte marítimo, como consecuencia, por un lado, de la economía de escalas, de la reducción de los fletes y también de la revolución del contenedor. Y esto ha llevado a una reflexión, lo ven en las dos imágenes abajo, de que la zona de Galicia, el puerto de Vigo, que periféricamente, desde el punto de vista del transporte terrestre, es periférico, sin embargo, tiene una posición geocentral desde el punto de vista del comercio marítimo mundial. En este comercio marítimo mundial, el incremento que se ha producido en los últimos años, quiero hacer referencia al transporte por carretera. Aquí ven en este esquema una tasa de crecimiento del transporte por carretera antes y después de la entrada de España a la Unión Europea. Antes de la entrada a la Unión Europea, el incremento de tráfico por carretera era aproximadamente el 3% de media anual. A partir de la entrada en el mercado en la Unión Europea, el crecimiento es del 8%, incluso en algún momento de crecimiento económico superior, lo cual significaba que cada 10 años los tráficos se duplicaban. Evidentemente, en los momentos de crisis, estos datos, como estamos ahora en situación de crisis, no son correspondientes a lo que es situación actual. Y ven incluso los movimientos de vehículos diarios que pasan por la frontera entre España y Francia, que en cualquiera de ellas, tanto en la A8, A63, A7, todas ellas superan los más de 8.000, casi 9.000 vehículos. Insisto, esto es un momento de crecimiento económico. Esta intensidad de tráfico ha llevado con que las vías terrestres, tanto de alta capacidad, las autopistas, las autovías, el tráfico en las carreteras convencionales, cada vez veamos que los hilera de la derecha, el carril de la derecha esté ocupado continuamente por vehículos, lo cual lleva a una congestión en el tráfico, una generación de costes externos y que ataca unos principios básicos de la política común de transportes, que es el principio de movilidad sostenible. De ahí la necesidad, por tanto, de esta puesta en marcha de la autopista del Mar. Y esto ya es un esquema de los movimientos, de los flujos entre la península ibérica y el resto de Europa. Insisto, son los últimos datos que habían publicado el observatorio creo
creo que es de transfronterizo hispano-francés en el año 2008, que fueron aproximadamente 200 millones de toneladas, y que vemos que en esas 200 millones de toneladas, aproximadamente un poco menos de la mitad es por carretera y un poco superiores a esa mitad es por vía marítima, aunque eso depende sobre todo sufre variaciones grandes según los arcos geográficos. En Francia, la inmensa mayoría del transporte se produce a través de carretera, casi un 85%, en cambio con los demás países de la Unión Europea ya se equilibra y el transporte marítimo llega al 60%, y en países más allá de la UE25 es del 94%, más de casi el 95%. Hay que tener en cuenta que evidentemente en esa proporción alta entre España y Francia se debe sobre todo a los intercambios fronterizos entre áreas francesas y españolas limítrofes. Vemos, por tanto, que hay un importante movimiento de transporte por carretera que se ha incrementado en los últimos años y que ello es lo que trata de solucionar a través de la autopista del mar. Así lo recogía en el libro blanco del transporte cuando hablaba de esa movilidad sostenible de la Unión Europea, y que se puso en marcha ese día la autopista del mar a través de la Declaración de Nápoles en julio de 2003, que ahí la tienen, sobre lo que significa la autopista del mar a nivel de la Unión Europea. Estas características de la autopista del mar, pues evidentemente son transportes marítimos, tráfico ro-ro, que como señaló antes José Llorca, pueden ser en buque ro-pax o buque ro-ro. La opción de la autopista del mar de Vigo era ro-ro frente a la de Gijón, que era ro-pax. Hacen falta líneas fiables de regularidad y frecuencia, evidentemente, igual que el transporte por carretera es fiable y frecuente, también hace falta que así lo sean el transporte a través de la autopista del mar. Por tanto, hace falta una cierta seguridad en el tráfico y en la circulación a través del transporte marítimo de las autopistas del mar, que se integre dentro de la cadena logística de la puerta a puerta, y aparte hace falta unos servicios e infraestructuras de alta calidad en los puertos y también, evidentemente, en los navieros que se encarguen de ese transporte marítimo. Y por último, hace falta, evidentemente, y eso se consigue a través de las ayudas del Estado, que sea viable económicamente. Se plantea también el tema de la autopista del mar con otro tipo de transportes, como por ejemplo el transporte frigorífico, que es un transporte que requiere una calidad y una seguridad muy altas, y el transporte por contenedor, que no es uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea. Por tanto, el objetivo es evitar la congestión de las redes terrestres, concentrando flujos de tráfico a través de los corredores marítimos, que tienen que ser flujos elevados, es decir, la concentración de carga debe ser alta, la frecuencia de los servicios también elevada, y además va a tener un impacto sobre el transporte, de tal manera que va a generar al transportista terrestre la posibilidad de obtener más opciones y posibilidades en sus tráficos, ya que conecta mayor número de áreas geográficas y las dota de mayor accesibilidad. Aparte de esto, vemos que en esta cadena de calidad o criterio de calidad, en el esquema de la autopista del mar, por un lado hay el eslabón terrestre de los accesos al puerto. Ahí se ve una imagen de los accesos del puerto de Vigo, que es una doble vía con doble carril, el eslabón portuario terminal en las rampas, así como el estiba trincado, entrada y salida del puerto, el eslabón marítimo o el propio buque, el servicio marítimo, y también el eslabón de flujo de información documental y el eslabón de costes. En cuanto ya a la autopista del mar de Vigo, no voy a extenderme porque ya lo explicó el presidente de Puerto del Estado sobre el origen a través de un concurso internacional. La autopista del mar va unida a concurso entre los Estados miembros de puesta en marcha de la autopista de Algeciras, Vigo, Nantes, San Nasser y El Havre. Pero en la segunda parte de mi intervención, la que centraba es ¿por qué autopista del mar en Vigo? En primer lugar, hay dos motivos o razones, por su área y por el puerto. Hay que tener en cuenta que Vigo es la cuarta ciudad exportadora de España y que además su área es un hinterland económico de una fuerte capacidad de crecimiento industrial. En estos momentos, evidentemente, la crisis afecta especialmente a las zonas industriales, como es el entorno económico de Vigo y su área de influencia, y que además, pero hay que tener en cuenta la evolución histórica de todo Vigo, de su influencia y su enorme potencial productivo de servicios. Y en cuanto al puerto, de cara afuera, hemos visto antes la ubicación estratégica del puerto de Vigo como un puerto central en las líneas marítimas mundiales, pero también hay que tener en cuenta de cara adentro la experiencia, que lo vamos a ver ahora, de tráfico ro-ro, el puerto de Vigo a lo largo de más de 38 años, y las infraestructuras con las que cuenta como consecuencia del incremento del importante volumen que mueve a través de ro-ro el puerto de Vigo, y que significa uno de los principales tráficos de mercancías en el puerto.
En el comercio exterior también es otro de los elementos fuertes del puerto de Vigo. El total de tráfico es de 4.328.000 toneladas. No sería un tráfico desde un punto de vista cuantitativo elevado, pero sí desde el punto de vista cualitativo, porque el valor de la mercancía, el valor industrial de la mercancía que se mueve en el puerto de Vigo en el año 2011, son datos de 2011, fueron más de 12.300 millones de euros. Hay que tener en cuenta, para tener un dato comparativo, que el presupuesto de la Xunta de Galicia, el total del presupuesto de la Xunta de Galicia para este año 2012, yo creo que está sobre los 8.800 millones de euros. El valor industrial de la mercancía que se mueve a través del puerto de Vigo es muy superior un 50% al presupuesto total de toda la Xunta de Galicia durante el año 2012. Y en este tráfico pues se puede distinguir entre descargas y cargas. Somos un puerto esencialmente exportador y ahí ven la diferencia de que el valor industrial de las exportaciones es superior al valor industrial de las descargas de las importaciones del puerto de Vigo. Pero aparte de eso, este motivo de por qué Autopista del Mar de Vigo, aparte de ser un puerto con esa experiencia, aparte de ser un puerto fundamentalmente exportador, tiene también un puerto que capta tráfico fuera de Galicia. No es solo en el ámbito geográfico del puerto de Galicia o del entorno de Vigo donde capta su tráfico el puerto de Vigo, sino también fuera de Galicia, el resto de España y el norte de Portugal. Con origen y destino, norte de Portugal y resto de España, han sido más de 1.139 millones de euros el valor de la mercancía que se mueve a través del puerto de Vigo. Desde el resto de España son, y ahí aparece la cantidad con origen o destino, el resto de comillas de España son 600, casi 700 millones de euros el valor de la mercancía que se mueve a través del puerto de Vigo, y del norte de Portugal a 444 millones de euros. En ese sentido, como consecuencia de esas cifras, el puerto de Vigo, a través del puerto de Vigo, se produce el 3% de las exportaciones de Galicia y el 25% de las importaciones de Galicia. Este sería el esquema de estructura del puerto de Vigo, la área central, la zona 1 del puerto de Vigo, donde a izquierda del todo tienen la terminal de Rorro, de la terminal de Bouzas. El resto pues son zonas destinadas al puerto pesquero, astilleros y muelles comerciales, y la terminal de contenedores, pero sobre todo, fíjense a la izquierda, la superficie que supone la terminal de tráfico Rorro en el puerto de Vigo. Así ven la terminal de transbordadores, que desde el punto de vista de las infraestructuras, que veíamos que era uno de los criterios que creíamos que había sido fundamental para que se pusiese en marcha o se ponga en marcha una autopista del mar desde Vigo, es que tenemos 5 rampas fijas. Ahí ven las 5 rampas Rorro, que tienen calados desde 8 hasta 14 metros y que además tenemos un área de superficie de 500.000 metros cuadrados. Recientemente se ha construido un silo que ha supuesto un incremento de superficie de 60.000 metros cuadrados sin necesidad de ocupar la mina de agua. Saben ustedes que el puerto de Vigo se encuentra en una ría de 14.000 hectáreas de aguas protegidas, que esa ría tiene la ventaja de ser un puerto natural en la cual pues, la ola máxima que se produce en los días de peor temporal no pasa del metro y medio, pero que sin embargo también nos limita como consecuencia de la situación en una ría para poder crecer hacia ocupando la mina de agua. En ese sentido, pues una vez que se ha terminado estas rampas y se ha ampliado la terminal de tráfico Rorro, se optó por la construcción de silos en vertical, con la finalidad de ocupar pues, mayor superficie de almacenamiento de vehículos y de remolques sin tener que ocupar más la mina de agua. Ahí ven que incluso existen 2 nuevas rampas en proyecto, la rampa 6 y 7, que estará dependiendo su puesta en marcha o no de las necesidades del tráfico. Un elemento fundamental que ha tenido que ver con la autopista del mar es el peso del sector de automoción en Vigo. PSA, Peugeot, Citroën, Instituto Industrial generan pues, aproximadamente 20.000 puestos de trabajo. Es una industria que se ha establecido en Vigo en los años 57-58, que es, desde luego, una de las factorías más importantes que tiene
PSA Citroën en todo el mundo. Actualmente el nivel de producción es la tercera del mundo, pero esperemos que el año que viene pase a ser otra vez la primera por encima de las que tiene en Francia y en China, y desde luego se ha supuesto un importante, o se pone desde el punto de vista histórico, un importante tráfico portuario de vehículos a lo largo de estos últimos años. Así vemos que en el año 2011, este año los resultados van a ser peores, en el año 2011 hubo un incremento incluso del tráfico RoRo de 461.000 vehículos. Han sido los vehículos no solo de PSA Citroën, sino el total de vehículos movidos a través de la terminal de Bouzas, que supuso un incremento el año 2011, a pesar de la situación de crisis, del 2,6%. De ese tráfico total, el 70 y tantos % son vehículos de PSA Citroën, pero también hay otras marcas, Toyota, Renault, que también a través del puerto de Vigo pues se mueven y se distribuyen no solo desde el punto de vista de España, sino del resto de Europa. El valor industrial total de toda esta mercancía vemos que superan los 7.306 millones de euros. Ten en cuenta que la factoría de Citroën es una factoría que, como insisto, es el 70 y tantos % del tráfico total del puerto de Vigo, que en el primer año que se estableció, creo que fueron 400 vehículos los que produjo en todo el año, y esta semana, creo que fue el martes o miércoles, en un solo día, pues se fabricaron 1.720 vehículos en la factoría de Citroën, pudiendo incluso teniendo capacidad para producir más. Esta existencia de la factoría Citroën y el movimiento que ha generado en torno a ella, pues ha originado que existan importantes líneas de tráfico RoRo en el ámbito europeo. Ahí vemos las que existen desde el puerto de Vigo con destino a Nantes, la línea ibérica que va a Setúbal, y después vemos que desde El Havre, Brujas, Flushing, Bremenhaven, Inglaterra, incluso hasta Turquía, donde pues vienen bastantes modelos que se distribuyen después por el resto de Europa, Argelia e Italia, son destinos de esas líneas de tráfico RoRo que diariamente o semanalmente salen del puerto de Vigo. Pero no solo a nivel europeo, sino a nivel supraeuropeo. Entre África y América hay líneas tanto para Argentina como para Sudáfrica. De Sudáfrica, de Durban, vienen los Toyota al puerto de Vigo, y de Sudamérica, pues la compañía sudamericana de transportes pues mueve no solo PSA Citroën, sino Mercedes, maquinaria nueva, usada, etcétera. Y vemos también otra línea Chile que también llega al puerto de Vigo. Aparte de estas movimiento que tenemos a través del tráfico RoRo, la línea base de movimiento, de puesta en marcha de todo lo que significa la actividad del terminal de Bouzas en el puerto de Vigo, ha sido la línea de San Nacer Nantes Vigo. Una línea que tiene 38 años, por eso decíamos que no solo contamos con infraestructuras para la puesta en marcha de la autopista del mar, sino que contamos con una amplia experiencia, con operadores portuarios que llevan muchos años trabajando en todo lo que significa no solo la carga de vehículos, sino todo de remolques en el puerto de Vigo. Estos datos que ven, hay en varios años hay 4 rotaciones semanales. Estos últimos años no hay movimiento, se ha reducido, pero desde luego las cifras históricas de los últimos años pues demuestran la capacidad operativa que tiene el puerto de Vigo y la capacidad de movimiento de generar esas rotaciones semanales en la línea de Vigo con Nantes. Ven además que, desde el punto de vista de lo que significaría la cese de esta línea Vigo-Nantes, supondría poner en marcha en la carretera 40.000 camiones al año. Pero no solo se mueven vehículos, también se mueven piezas auto fundamentalmente, pero también pizarra, productos de alimentación, minerales, madera, aluminio para envases, etcétera. Es decir, hemos visto que por qué en el puerto de Vigo hay infraestructuras, hay una larga experiencia, hay ya operativa en funcionamiento, y desde luego lo que, como decía el presidente del Puerto del Estado, la captación de nuevos tráficos contaría con una base de tradición de trabajo en el puerto de Vigo que facilitaría lo que significaría todo el embarque de nuevos pues mercancías a través de esta autopista del mar. Los objetivos de la autopista del mar, pues ya lo hemos visto antes, no voy a insistir en ellos, pero sí quiero insistir en esto de lo que hablábamos antes y que decía el presidente de Puerto del Estado, de lo que significan ahorros desde el punto de vista de los kilómetros y de las horas de ahorros en distancia y en tiempo en la autopista del mar, lo que supondría tanto desde Vigo a Nantes, Vigo al Havre y Vigo a Algeciras. Antes hablaba el presidente de Puerto del Estado del ecobono, una solución muy adecuada que se ha puesto en marcha
marcha en Italia y que quizás debía de ser la solución más correcta para la puesta en marcha de lo que significan las autopistas del mar, pero que se tenía en cuenta tanto los ahorros desde el punto de vista de la carretera como desde el punto de vista de las distancias en horas. Y así vemos que Vigo-Nantes por carretera son 1.388 kilómetros, por mar 898, un ahorro del 33%. Bueno, por mar serían millas, no serían kilómetros. Vigo-Labre un ahorro del 21% y Vigo-Algeciras del 16%. Pero a distancia en horas, en ese también hay ahorros. De Vigo a Nantes un 13% por mar respecto de carretera, de Vigo del Abre un 28% por mar por respecto de carretera y Vigo Algeciras también un 7%. Pero hay que tener en cuenta que incluso con las limitaciones que se imponen del reglamento de tiempos de conducción y descanso, algunas relaciones como Algeciras-El Abre para un conductor tendría muy difícil, si va por carretera, retornar tras el descanso semanal. En cambio, por la autopista del mar sería factible esa posibilidad de desplazamiento, que no solo supondría los ahorros de kilómetros y de horas, sino también de capacidad operativa por parte de las empresas transportistas. Estos son los criterios fundamentales que deben de determinar el porqué la autopista del mar en Vigo. Por tanto, hay razones objetivas para que se ponga en marcha, hay infraestructura para ello y tenemos una larga experiencia. Pero para concluir, quiero decirles nada más que quiero agradecer al Puerto del Estado la actuación que están haciendo en este momento en la defensa de la autopista del mar de Vigo. He notado un cambio, un punto de inflexión muy importante en la implicación en relación con la autopista del mar desde el cambio de gobierno y desde el momento de la ministra Ana Pastor pues es responsable del Ministerio de Fomento, que conoce bien lo que significa y lo que es la autopista del mar, lo que significa la autopista del mar de Vigo, y desde luego las gestiones se están haciendo, como ha dicho el presidente del Puerto del Estado, con total información al Puerto de Vigo, y desde luego la apuesta que se está haciendo pues es de agradecer, porque va a suponer, no solo para el Puerto de Vigo, sino para todo el sector de la logística del transporte en Galicia, en el sur de Galicia y en el norte de Portugal, un salto muy cualitativo, muy importante, la puesta en marcha de esta autopista del mar. Nada más y muchas gracias. Llega o no, Aníbal. O si no, nos cambiamos. Venga, ponte aquí. Es más fácil así. Buenos días, autoridades, señoras y señores. Lo primero, queríamos agradecer a la organización de este evento, al clúster, la invitación a la autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao a participar en esta mesa. Desde los inicios del clúster, desde la autoridad portuaria se ha apoyado esta iniciativa que consideramos que es magnífica, y la unión de todo el sector y todas las empresas que utilizan la logística pues es una de las fortalezas de Galicia, y en ese sentido pues la pequeña presentación que voy a presentarles, valga la redundancia, se titula Intermodalidad, una oportunidad para Galicia. Intermodalidad como combinación de modos de transporte, pues en comparación con otras zonas, en Galicia pues tenemos la ventaja del mar, ¿no? de
ese sistema portuario y ese acceso a esa vía marítima, ¿no?, que es una de las grandes oportunidades, seguro, para Galicia. Vamos a pasar por tres temas fundamentales. Primero, una visión global de esta logística marítima. Después, centrándonos más en lo que es esa región atlántica europea, que además está reconocida así también dentro de la política europea, y bueno, cómo se puede de alguna manera en parte particularizar y identificar en ello oportunidades para Galicia. La primera imagen que les quería mostrar es esta, que es un mapa del mundo un poco cambiado. En este mapa se pueden identificar claramente pues, cuáles son los países o zonas geográficas que tienen más importancia o por lo menos más volumen de tráfico en sus puertos, ¿no?, que más utilizan la vía marítima. Vemos que se identifican sobre todo tres zonas, una muy grande que corresponde a China. Cada país aparece más grande según proporcionalmente sus tráficos de sus puertos. Norteamérica pues aparece con mucha entidad y Europa, ¿no? Son las tres principales zonas que se identifican. Sí que es verdad que hay que indicar que no se tiene en cuenta en esta imagen, que sería muy interesante sacar una de lo que es el incremento porcentual del uso de los puertos. Ahí, pues tanto Sudamérica como África, pues aparecerían seguramente los más grandes, ¿no? Y eso es muy importante de cara a futuro. Nosotros hemos desarrollado algunas investigaciones, algunos estudios sobre las repercusiones de la ampliación del Canal de Panamá que va a tener pues, sobre los tráficos atlánticos y en especial la repercusión que podría tener sobre Galicia. Realmente, el hablar de la ampliación del Canal de Panamá es algo que a nivel internacional llama la atención, es algo muy importante y muy interesante pues, para todas las compañías navieras y realmente va a suponer un cambio extraordinario en lo que es la organización de las rutas marítimas. Pues el pasar de un buque de unos 3.000, 4.000 TEUs, hablando de contenedores, a un buque de unos 13.000, 14.000 TEUs, pues es claramente un antes y un después, se abre una puerta y eso va a modificar las rutas con total seguridad y pues puede ser positivo para nosotros o así lo parece. Sí que en el Atlántico va a haber ese nuevo estándar, bueno, en el Atlántico, el que cruza el Canal de Panamá, pero digamos ese buque New Panamax, y hay una serie de rutas que probablemente sean las más afectadas o sobre todo bueno la que es Asia-Norteamérica, sobre todo la costa este de Norteamérica, que seguramente era el principal interés de la ampliación del Canal de Panamá y será la más beneficiada seguro. La posible reactivación de las rutas alrededor del mundo, lo que puede ser también pues conectar seguramente con poca entidad, pero conectar servicios entre Europa y Asia a través de Panamá. Y uno que seguro que es muy interesante es lo que puede suponer el utilizar este buque New Panamax para utilizar Centroamérica como hub de las cargas de Sudamérica, ¿no? Eso en algunas de nuestros estudios, pues el utilizar este buque, las economías de escala, pues puede suponer pues ahorros del más del 10% en los fletes y bueno, eso supone claramente un interés. Y bueno, Galicia está en el camino entre Panamá o esa región centroamericana con el norte de Europa, que es uno de esos tres polos grandes de atracción de tráficos del mundo.
También, bueno, otras imágenes que pueden ver aquí también, bueno, de una investigación que se ha hecho también de rutas, pues de miles de buques, y es más o menos lo mismo con otra expresión gráfica. Se ven las zonas principales y se ve que efectivamente Norte Europa pues es la más importante, porque no es solo generadora sino receptora. Y esto es como es más o menos la situación en la actualidad, y esta es cómo puede ser esa situación en el futuro con la ampliación del canal. Esto es una prognosis, pero bueno, sí que se intuye que la demanda o los tráficos marítimos por el Atlántico pues van a crecer de alguna manera. También un tema que es importante para tener en cuenta es pues cómo va evolucionando la flota naviera. En esta imagen podemos ver pues cómo en las últimas décadas y lo que se pronostica para el futuro, pues por segmentos de tamaño de buque, lo más significativo, digamos, por proporción de cada segmento de tamaño de buque, y vemos que los tamaños más pequeños han ido reduciendo su participación en porcentaje en esa flota, y los tamaños más grandes, los que vemos en azul oscuro abajo, en la parte hacia el futuro, ¿no? Son los buques, en este caso también de contenedores, de más de 10.000 TEUs, que vemos que ganan peso, ¿no? Entonces, bueno, para eso hay que estar también preparado para esas flotas futuras, y en Galicia pues estamos preparados. Después, pasando ya a la parte un poco más de Europa y de esta región atlántica, pues efectivamente una de las prioridades de la política europea de transportes es incidir en la promoción de los modos ferroviarios y marítimos, ¿no?, como alternativa más sostenible y más eficiente a la carretera. Y bueno, ya un poco analizando un poco más cercana y de una manera muy esquemática, por supuesto, lo que son las rutas que veíamos antes, pues ese polo de atracción que es Norte Europa, pues genera rutas. Existen rutas, pues eso, con Norteamérica y Centroamérica, con Sudamérica y África, en lo que es, en este caso, norte-sur, y con el Far East, ¿no?, con Asia, con el Extremo Oriente, ¿no? Pero también vemos que hay otra serie de rutas que se quedan en el Mediterráneo, ¿no?, los buques que parten, bueno, también de Sudamérica, ¿no?, y de Norteamérica, pero también fundamentalmente de Asia, pues o van al Mediterráneo o van a Norte Europa, ¿no? Estamos nosotros un poco entre medias de esas grandes rutas, ¿no? El Mediterráneo por una parte y el Norte Europa pues son los grandes destinos, y nosotros pues estamos un poco en medio. Entonces, bueno, esa oportunidad seguramente que tenemos pues es que algo de eso se explote desde Galicia, y en vez desde otras zonas lejanas, ¿no? Y un poco esa es una de las oportunidades que podemos tener de cara al futuro, como, bueno, gráficamente y de una manera muy esquemática se puede ver en esta imagen. Además, esta región atlántica europea pues realmente pues tiene una masa crítica pues de empresas, de industrias, de población pues importante, ¿no? No es Norte Europa, no es digamos China como generación de actividad y de tráficos, pero bueno, esta región atlántica pues tiene una zona cercana, digamos, de influencia entre el Mediterráneo y el Norte Europa. Pues hay una masa crítica importante, y Galicia ocupa una posición de centralidad ahí, y eso pues lógicamente, y más hablando de logística, pues es una clara ventaja.
Después ya, un poco ya metiéndonos más en la parte terrestre, pues en Galicia tenemos unas buenas infraestructuras y con programación de futuras infraestructuras y con un potencial de desarrollo de nuevos servicios de transporte terrestre. También otra cosa importante a nivel industrial y logístico, pues tenemos suelo disponible y comparado con otras zonas de Europa, pues para posibles nuevos desarrollos, pues quizás de suelo competitivo. Y aparte, bueno, pues tenemos y aparte el Gobierno gallego muy acertadamente está luchando por mantener esas ayudas europeas diferenciales que son tan necesarias y que también son muy atractivas pues cuando hablamos de atraer nueva actividad. En ese sentido, pues también bueno, España y Galicia, sobre todo por esa posición atlántica y también por vínculos culturales y comerciales, pues es una excelente plataforma pues para acceso a los mercados europeos por si acaso, digo por supuesto, y también para los mercados americanos, que es el ejemplo que se pone en esta imagen. Y ya para terminar, también tenemos la suerte de tener una extraordinaria industria y tejido empresarial muy diversificado. Luego me disculpen por incluir nombres de empresas cuando faltan muchísimas más y particularizar siempre ese. Pero bueno, hay importantísimos sectores, importantísimas empresas y estas empresas y sobre todo con el apoyo de las empresas de logística, pues nos dan claramente la conclusión de que la logística, esta posición de Galicia, pues es una de nuestras fortalezas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a intentar terminar en 10 minutos para que nos queden 15 minutos de coloquio. Me pidió Teresa Pedrosa que disculpara su ausencia porque está a regreso hoy de viaje de Perú. Iba en la misión comercial de Zona Franca, Perú. Quiero aprovechar esta oportunidad para poner en valor la situación geográfica y estratégica que tenemos en Galicia, que si la coordinamos todos podíamos desarrollar una gran red logística que generaría cantidad de empleo, que atraería cantidad de empresas. Geográficamente estamos en situación privilegiada. Tenemos 5 puertos de interés general, tenemos puertos autonómicos. Todos los puertos de interés general tienen conexión ferroviaria. Imaginaros si somos capaces de atraer las empresas de distribución del sector alimentario o del sector industrial que tienen alguna conexión con Galicia. Por ejemplo, la granza que viene para el sector pesquero y el sector del automóvil. El café, que no entra ningún café por Galicia y tomamos tanto café como los catalanes, y el 92% del café que se consume en España entra por Barcelona. Entonces tenemos que unirnos para luchar y conseguir estos objetivos.
Las empresas hoy buscan la reducción del coste logístico, que es sobre un 22%. Por ejemplo, si Citroën estuviera en La Cañiza, a 50 kilómetros del puerto, tendría unos gastos de transporte anuales sobre 22 millones de euros anuales. Ahora vamos al caso de las autopistas del mar. Las autopistas del mar es una cosa necesaria, es una cosa que tiene que salir adelante, que se inició a pensar en ello en el año 96 concretamente, cuando se hablaba de la congestión de las vías que conectaban España con Europa, con congestión en los Pirineos, se empezaba a hablar del problema del CO2, se tardó la idea en desarrollarla casi 10 años, fue en el 2006, como dijo el señor Llorca, y yo quiero hacer aquí un recuerdo a Loyola del Palacio, que en paz descanse, que era comisaria de Transportes, comisaria europea, y fue la emprendedora de este proyecto. Este proyecto que tardó muchísimos años, como visteis, y que comenzó en un momento de calentón, de crecimiento, donde el transporte, desde el año 96 al 2006, el transporte creció entre un 6 y un 8% anualmente. Entonces todo el mundo compraba camiones y había que hacer estructuras de transporte como fuera. Entonces la previsión de tráfico de la autopista del mar era muy grande. Yo tengo aquí... Ahí tenéis un gráfico de los mínimos que pedía el convenio. Entonces hablaba de 4 salidas semanales los 2 primeros años y 7 salidas a partir del tercer año. Eso hoy en día, con la crisis, es imposible alcanzar estos mínimos. Vamos a ver para atrás. Otro problema que yo observo como técnico en transporte, yo no tengo que agradecer al señor Llorca que me recordó todo eso que fuimos leyendo durante años, pero yo soy de hacer números y ver los costes y la viabilidad de los temas. Le dan la misma financiación a Gijón que a Vigo, y ahí tenéis las distancias. Gijón está de Saint-Nazaire a 269 millas. A una velocidad de buque de 19 millas son 14 horas de navegación. Vigo está a 450 millas. A la misma velocidad, 19 nudos, son 24 horas de navegación. Entonces, las salidas semanales que hay que hacer, puede hacer 3 salidas como está haciendo ahora Gijón, o sea, los martes, jueves y sábado. Los martes, jueves y domingo sale y el buque llega los martes, jueves y sábado. Vigo necesita casi el doble de buques. Entonces, el coste de Vigo es el 40% superior al de Gijón. En cambio, la subvención es la misma. Esto es un hándicap. Luego el concurso era para mínimo 7 años y hoy en día es muy difícil y sumamente arriesgado hacer una previsión de transporte durante 7 años. Porque los tráficos cambian, unas veces a mejor, otras veces a peor, otras veces las empresas externalizan de una manera o externalizan de otra, o en lugar de enviar las mercancías a un destino, las envían a otro. Esto es claro y evidente y no necesita de mayores explicaciones. Lo que se necesita
es seguir empujando, seguir colaborando todos para que la autopista del mar sea una realidad. Lo necesitamos, es conveniente, nos pone en mercado, es un añadido más al sector logístico, pero tienen que flexibilizarse las condiciones y los términos, tanto en volumen, frecuencias y subvenciones. No se puede poner la misma subvención a Gijón porque yo considero, y no soy jurista, que es dumping a favor de Gijón. Si le das la misma subvención, si quieres pagar la misma gasolina en un camión de Vigo a Valencia que un camión de Vigo a Madrid, estás equivocado. Y pienso que darle la subvención igual a Gijón y a Vigo me parece perjudicial para Vigo. Y esta es una cuestión de números. No, yo, jurista, no doy bola. Entonces, nos interesa a todos, al sector logístico industrial, que salgan adelante la autopista del mar. Y esperamos que lo veamos como mínimo en el próximo año. Gracias a todos, y ahora vamos a pasar al coloquio porque tenemos una oportunidad aquí de tener a gente que sabe y que se ha desplazado a esta mesa, y vamos a aprovechar la oportunidad. Nos quedan 15 minutos. Quería más, pero yo de esto no tengo puta idea. A ver, que levante la mano quien quiera hacer alguna pregunta. Venga, ahí vamos a subir el ferrocarril al mar. Micro, mira, allí. Buenos días. No es de ferrocarril en este caso. Me llamo Juan Manuel Martínez, casi igual que este último ponente de la mesa. La pregunta es, ¿en qué medida, en su opinión, en la opinión de los que están ahí y se conocen bien lo que pasa, lo que ha pasado con las autopistas del mar, estas dos autopistas del mar, y concretamente la situación en la que está la de Vigo, en qué medida puede haber influido o está influyendo el hecho de que en la autopista del mar de Gijón uno de los socios y uno de los adjudicatarios sea una naviera francesa, y en el caso de Vigo no? Hombre, yo quisiera pensar que no tiene ninguna influencia, ¿no? Yo creo que he hecho una exposición desde el principio diciendo por qué, desde mi punto de vista, la autopista del mar de Vigo no había estado en funcionamiento, ¿no? Yo ahí tengo que decir algo importante, quizás, y quizás ligo un poco lo que decía don Julio, ¿no? Si nos retrotraemos cómo se negociaron los dos convenios, fueron completamente diferentes. La autopista de Gijón la negociaron los franceses con su compañía explotadora, y la de Vigo la negociaron los españoles. Eso no se negociaron conjuntamente. Simplemente había digamos, un compromiso de los Estados de que las dos tendrían la misma subvención, ¿no? Y cada uno negoció las condiciones. Por tanto, las condiciones de una y otra autopista más son completamente diferentes. Quizá los franceses fueron más flexibles con la autopista del mar de Vigo en las condiciones de Gijón, perdón, que no con la de Vigo, ¿no? Yo en este momento no quiero pensar, porque así también me lo han dicho mis interlocutores en la Comisión Intergubernamental, que no hay ninguna discriminación. Y creo que el compromiso político francés a alto nivel, expuesto en la propia cumbre intergubernamental última hispano-francesa a nivel de presidentes de gobierno, pues lo señala claramente, ¿no? Dicho esto, me gustaría hacer una precisión a lo que ha dicho don Julio, ¿no? En el sentido de que Ignacio, quiero decir, el consignatario, sí, exactamente.
en el sentido de que quizá las condiciones son diferentes y por qué razones, ¿no? Seguramente, y eso es una apreciación personal, las condiciones también de inicio de las dos autopistas más son diferentes, porque una es una línea de nueva creación y otra es una línea en la que parte de una masa existente ya, como es la de los tráficos de Shefko. Y por tanto, quizá esas condiciones podían equilibrar, porque son líneas previamente existentes, ¿no? Los tiempos que ha dado son razonables, pero los barcos no tienen por qué ir exclusivamente a 18 nudos. Podemos tener barcos que vayan un poco más rápidos, ¿no? Quizá 20 o 24 nudos y quizá apurando mucho y haciendo buena operación portuaria podíamos llegar a que con 3 rotaciones para empezar en este momento fuera suficiente. El contrato de Shefko con Suar Díaz va a ser de 2 rotaciones. Entendemos que poniendo una más, una tercera rotación, con un barco que fuera a cierta velocidad y apurando un poco podíamos llegar a una travesía de 18 o 19 horas, que podría ser interesante. Así se lo hemos planteado a Suar Díaz, empezaríamos, si fuera posible, con una rotación más. Y, al contrario de lo que ha señalado don Ignacio también, en el sentido de cuáles eran los tráficos exigidos por convenio, hay cláusulas en el convenio que permiten la flexibilización de esos tráficos. Es decir, el convenio tiene mucha letra pequeña y la exigencia de tráficos va ligada a la evolución del PIB de los países. Por tanto, tengo que decir que esos tráficos de alguna forma ya están superados por la propia realidad y lo prevé el propio convenio. Por tanto, entiendo que hay condiciones para flexibilizar dentro del convenio esos tráficos. Lo que no es posible es renegociar el convenio. Eso sí no es posible, porque jurídicamente lo hemos analizado y tendríamos que retrotraernos al origen. Y quiero recordar una cosa que quizá no se sabe y que es así, y es que en el concurso que se hizo en los años 2007, 2008, 2009, etcétera, etcétera, no estaba predeterminado cuál era el puerto de origen-destino. Por tanto, si sacáramos otro nuevo concurso o una renegociación de convenio, no estaría por qué tener que estar predeterminado que el puerto fuera Vigo. Y eso lo hemos de tener en cuenta. Es decir, por tanto, en las condiciones de convenio actuales hemos de intentar por todos los medios salvar el convenio. Y ese es un mensaje que a mí me gustaría transmitir. Hemos de partir del convenio que tenemos porque volver a renegociar, no sé si Francia estaría ahora por la labor de renegociarlo, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso el concurso tal como se sacó no predeterminaba cuál eran los puertos de origen destino de la línea. Y por tanto es un elemento fundamental para tener, desde mi punto de vista, que aprovechar el convenio vigente con su flexibilidad, estirarlo al máximo, que los franceses lo admitan para poner en marcha la autopista con el marco jurídico que tenemos. Sobre la influencia de la naviera Dreyfus. Dreyfus no solo es una naviera, es un grupo empresarial francés fortísimo. Era una multinacional que es, yo creo que no sé si la arroz o el trigo, la segunda que lo mueve en el mundo. Son decenas de miles de empleados y es una empresa estratégica en Francia. No solo la naviera, que es la parte pequeña de todo el grupo empresarial, a pesar de que es una naviera fuerte que hace todo, creo que hace el canal de la Mancha, la que hace el movimiento de Inglaterra a Francia. Yo, con el presidente de Puerto Estado, también querría pensar que no influyó. Querría pensarlo, pero creo que en esto, además, en el tema de autopista del mar ha habido mucho ruido político, sobre todo en Vigo. Ha habido opiniones que, con desconocimiento de lo que significa autopista del mar, pues trataron de ocasionar, pues a lo mejor algunos réditos políticos de la situación de la autopista del mar. Hemos visto cuál es el origen, razones del defecto de origen del diseño de esta autopista. Algunos incluso se hacen como autores del diseño de autopista que están en el origen y resulta que ojalá hubiesen diseñado mejor esa autopista. Pero desde luego ha habido un ruido político en ese sentido y yo lo que quiero decir es que sí que ha existido movimientos en los últimos meses para esa autopista del mar, a pesar de dificultades del problema que planteamos de principio como consecuencia de ese convenio internacional, que muchas veces incluso acusaban al puerto de no ser capaz de poner la autopista del mar cuando el puerto, pues en eso, es efectivamente accionista de la empresa, de la sociedad. Autopista del Mar Atlántica tiene un 0,25% con los otros 3 puertos. Y desde luego, pues que lo que yo quiero decir también en ese sentido, que ha habido un cambio muy importante. Yo el cambio lo reflejaría en una editorial que publicó la revista Puertos, de Puertos del Estado. El anterior presidente de Puertos del Estado, Gonzalo Arase, publicó una editorial cuando se puso en marcha la autopista del mar de Gijón,
Y en ese editorial decía que la autopista del Mar de Gijón no solo podría captar tráficos de Gijón y de Castilla y León, sino incluso, y lo ponía expresamente, que podía captar tráficos del sur de Galicia y del norte de Portugal, que serían los tráficos de Vigo, los tráficos de la otra autopista del mar. Eso ya es bastante significativo de la apuesta política en el gobierno anterior y además lo de la influencia de Dreyfus, quiero decir que querría que no, pero desde luego si se unen las dos cosas, pues el impulso que está dando ahora desde luego no se producía. Y yo fui, Pepe Llorca pues no era, yo conocí esa situación solo 6 meses, efectivamente 7 meses, y sí vi el cambio, la diferencia, el punto de inflexión que decía antes del cambio de gobierno en principios de este año 2012. Buenos días. Quería realizar una pregunta a los dos representantes de la Autoridad Portuaria de Ferrol y la Autoridad Portuaria de Vigo, un poco en relación a las expectativas que se esperaban con la ampliación del Canal de Panamá. ¿Cómo traducirían ustedes o qué expectativas tendrían ustedes a partir del 2015 y qué repercusión tendrían en Galicia? Me explico. Supongo que esto se negociará con tiempo. O sea, las navieras se acercarán a las autoridades portuarias, hablarán con la autoridad portuaria, con los consignatarios, bueno, y preguntarán un poco cuáles son las infraestructuras tierra adentro, ¿no? Tanto a nivel de transporte por ferrocarril, como a nivel de transporte por carretera, como las plataformas y puertos secos que tendremos que tener habilitadas en el norte y en el sur, conjuntamente con la del interior de Monforte. ¿Qué expectativas creen ustedes que podemos esperar en incrementos de PIB y en incrementos de transporte y en incrementos de beneficios? Gracias. Bueno, es difícil de cuantificar en ese sentido. Lo que sí que es seguro es que lo que son estas rutas que se modifiquen, por ejemplo, en Norteamérica. En Norteamérica hay una competencia feroz ahora mismo, pues por cuáles son esos 3 puertos que van a coger esos all water services que llaman, los servicios marítimos que vengan desde Asia pasando por el Canal de Panamá con los New Panamax, ¿no? Pues ahí Miami, Jacksonville, Savannah, Nueva York con el problema que tiene del gálibo de este famoso puente, pues están todos en eso, ¿no? En quiénes van a ser esos puertos elegidos, ¿no? Que al final, bueno, dependerá de muchísimos asuntos y, por supuesto, de esa logística terrestre, etcétera, ¿no? En esta parte del Atlántico, pues seguramente algo así, quizás no tan claro como en Estados Unidos, pero algo así pasará, ¿no? Quiénes van a ser, digamos, las zonas donde ese nuevo estándar de buque pues recale, ¿no? Es un poco unas cosas. Y por supuesto esos planteamientos pues de cómo están preparados los puertos y el hinterland y las conexiones a toda la industria, visto de una manera global, pues es fundamental, ¿no? La verdad es que eso se está ahora mismo pues empezando a analizar, ¿no? Sin duda. Bien, ¿a quién puede beneficiar el tráfico en la puesta en marcha del Canal de Panamá, la ampliación del Canal de Panamá? Bueno, es que
Los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, Los Ángeles, Palm Beach, sí que ya están previendo la bajada de sus tráficos, porque normalmente venían de China de mercancías, desembarcaban y con el sistema ferroviario, que sí funciona muy bien en Estados Unidos, llegaba a la costa este. Como consecuencia de la ampliación del Canal de Panamá, esos puertos sí que van a perder porque, sobre todo la mercancía que vaya a la costa este de Estados Unidos y también a Sudamérica, sí que van a recortar millas. Pero para analizar la influencia que va a tener, había que ver lo que suponen millas de China a Europa por Suez y de China a Europa por Panamá. Si la reducción de millas del Canal de Suez todavía va a ser un vector importante para que siga viniendo a mercancía desde China a través de Suez, porque yo no soy un experto marino, pero creo que la distancia es inferior viniendo por Suez que viniendo por Panamá, y otros factores que pueden influir la inseguridad que hay en la zona de allí de Somalia, que puede también llevar consigo el desvío de tráficos, pero las millas marinas desde China a Europa es más reducida a través del canal de Suez que del canal de Panamá, pero de todas maneras sí que la modificación del canal de Panamá va a suponer una redistribución de tráficos en Estados Unidos que desde luego puede influir en ese sentido. Por eso las consecuencias, pues habrá que ver las consecuencias, también hasta dónde va a crecer China, porque evidentemente los crecimientos que va a tener en los últimos años no sé si se van a mantener, y hay otro país que sí, que puede tener mucha capacidad de crecimiento, incluso en población pueda superar a China, como es la India, y desde luego la India pues supongo que se irá utilizando en su tráfico con Europa el canal de Suez, y en esos pues sí que va a tener influencia, pero yo no sé en qué medida las navieras van a desviar tráficos que vengan por Europa a través del canal de Panamá. Sí va a originar una restricción de tráficos, sobre todo de Norteamérica, que va a cambiar, y de Sudamérica sí sé que va a venir más por ese lado que por la idea de que pueda venir de China. No lo sé, nunca se sabe, porque sabemos que el precio del combustible es el elemento más importante del coste de todo el transporte marítimo, pero bueno, a lo mejor hay otros elementos que pueden influir. Están bajando ahora, pensando bajar la velocidad para reducir los costes de consumo, pero a lo mejor entonces el tiempo ya no afecta tanto y a lo mejor compensa pues ir por otro lado, no lo sé. Ese es un tema que, desde luego, en el puerto de Vigo estamos ampliando la terminal de contenedores, pero hay suelo industrial, pero las consecuencias, no es un puerto hub el puerto de Vigo tampoco, y por tanto no tendría que influir demasiado que viniesen los gigantes megaportón contenedores. Nuevamente es un tráfico de contenedores más reducidos de carga local, y por tanto en esa pregunta pues es una expectativa, pero creo que los que sí están preocupados son los puertos de la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, pues damos por finalizada. Última pregunta, entonces, porque damos por finalizada a continuación esta sesión. Hola, buenos días. Más que una pregunta, no sé si es una reflexión. Desde mi punto de vista, digamos que las autopistas del mar suponen lo que es la conclusión práctica del proyecto Marco Polo. Entonces, a priori, era un proyecto orientado a redireccionar los envíos en transporte de superficie a través de vías marítimas, siempre y cuando se garantizaran lo que son las subidas y las bajadas en los tráficos. Pero en la praxis, creo que al final las autopistas del mar lo que dan es una ventaja competitiva a un puerto determinado, que es el adjudicatario de la concesión, y obviamente dan una ventaja competitiva al tejido empresarial, que va a permitir optimizar sus costes en cuanto a transporte, ya que es una opción más rápida, más económica, etcétera, etcétera. Mi pregunta o reflexión es la siguiente. Si el adjudicatario es el puerto de Vigo en este caso, como pudo ser cualquier otro puerto gallego, ¿cómo se va a articular esa concesión respecto a otros puertos gallegos? Porque estamos hablando que en una comunidad autónoma donde existe el puerto de Vigo, el puerto de Marín, el puerto de La Coruña, el puerto de Villagarcía y el puerto de Ferrol. 5 puertos de interés comercial, y cuando el número de TEUs que se mueven entre los 5 puertos gallegos no suponen ni el 10% del total que se mueve en España. ¿No va a restar competitividad a otros puertos gallegos? Gracias. Contesto. Don José. Bueno, aquí podemos partir de muchos principios, sino cuál es el modelo portuario que queremos o el que tenemos.
Y el modelo portuario que tenemos es un modelo de competencia entre puertos, ¿no? Ese es el modelo que tenemos. Los puertos no tienen las mismas tasas, no tienen los mismos y no sirven al mismo territorio, al mismo tejido industrial. Los puertos gallegos del norte son puertos fundamentalmente graneleros hasta este momento. Sirven a una industria muy determinada y fundamentalmente a la industria energética, ¿no? Ferrol tiene pues los carbones de Espontes, ¿no? Etcétera, hasta la térmica de allí, también Coruña y fundamentalmente tráficos en Coruña, como saben ustedes, toda la problemática de la langosteira asociados a las refinerías y a los aneles líquidos, ¿no? En cambio, los puertos del sur de Galicia son puertos más basculados a la mercancía general, es decir, por tanto, con mayor carga logística en ese sentido, ¿no? Es decir, no, evidentemente que logística es todo, también es la logística del granel, pero cuando hablamos de logística en general, sobre todo hablamos particularmente de la mercancía general, ¿no? Y ahí los puertos del sur de Galicia es donde tienen el foco, es donde está el tejido industrial fundamental en ese ámbito, ¿no? Entonces, evidentemente que el mercado se sitúa donde considera que hay beneficios, ¿no? Y seguramente el mercado asociado a la autopista del mar pues está mucho más asociado a los puertos gallegos del sur que a los puertos del norte. Nosotros no consideramos que eso va a ser que la generación o la creación de la autopista del mar en Vigo pueda perjudicar al resto de puertos gallegos que tienen sus nichos de mercado y compiten en un ámbito de leal competencia. Tenemos puertos en Galicia que mueven tráficos importantes y tenemos puertos en Galicia que tienen su nicho en tráficos mucho menores, pero que son competitivos y dan servicio a su interland y son competitivos al servicio de la economía del país, ¿no? Es decir, tenemos puertos como el puerto de Marín, por ejemplo, que es un puerto de los que tiene mayor rentabilidad del Estado respecto a sus activos, y es un puerto pequeño que apenas llega a los 2 millones de toneladas, ¿no? Y tenemos Villagarcía, que es un puerto con muchas dificultades para conseguir su ámbito, pero que estamos convencidos de que va a ser un puerto que ha conseguido también un nicho de mercado suficiente como para tirar adelante en un ámbito de autonomía de gestión y autosuficiencia económica. Por tanto, entendiendo que ese es el esquema en el que nos movemos y que eso es un incentivo para la gestión, entendemos que no necesariamente, ni mucho menos, sino todo lo contrario, la puesta en marcha de la autopista de mar en Vigo puede ser beneficiosa no solamente para el propio Vigo, sino también para el conjunto de puertos de interés general de Galicia. Sí, vamos a ver. Yo es que en principio no soy partidario de subvenciones. Es decir, el Puerto de Vigo lleva moviendo una autopista de mar, no lo llamemos así, pero sí movimiento durante 38 años, siendo rentable, siendo competitivo, sin necesidad de subvenciones. O sea que, en principio, es que no es partidario ni en esto ni en otros casos. El tema de autopista de mar incluso está produciendo en Gijón, como consecuencia de la existencia en Gijón de esas ayudas y no en el Puerto de Vigo, un efecto perverso, de tal manera que se están produciendo desvíos de tráficos que antes iban menos por carretera, más por carretera, porque compensa llegar hasta Gijón a cargar y salir de Gijón cuanto antes venir al Puerto de Vigo, y se ha producido desvíos de tráficos como consecuencia del menor coste que tiene para el usuario, el transportista, el ir hasta Gijón, aunque suponga más kilómetros de carretera que el venir al Puerto de Vigo. Por tanto, en principio es eso, pero si hay ese concurso y se funcionan, pues desde luego pues nosotros lo vamos a recoger, pero que se supriman todo este tipo de ayudas públicas es una opción que tomó la Unión Europea para favorecer el tráfico a través de la autopista, a través de tráfico marítimo y no a través del tráfico terrestre. Evidentemente hace falta rampas de carga y zona de carga del tráfico ro-ro. No es contenedores, sino van a ser remolques, pero sin embargo, vuelvo a insistir, el Puerto de Vigo lleva 38 años con las rutas de tráfico ro-ro siendo competitivo, siendo rentable, sin necesidad de esas ayudas públicas. Esto es una forma de fomentarlo, que evidentemente que si no acudes a ellas pues se produce el efecto que se está produciendo ahora de desvío de mercancías con mayor kilómetro de carretera como consecuencia de esas ayudas públicas, y esperemos al menos recuperar esa mercancía como consecuencia puesta a la autopista del mar, que no sea que se ha desviado a otros puertos que se hace falta esa rampa ro-ro. De todas maneras, voy a insistir, lo mejor es que no existan ese tipo de ayudas, porque hay que competir en situación de igualdad, y en eso es la idea que defendemos, o yo defiendo desde el Puerto de Vigo.
Vale, gracias. Y finalizamos esta ponencia sobre las autopistas del mar.